La profecía del sabio de Israel. México, la última tierra de salvación. El origen de esta profecía se encuentra en una ciudad antigua y mística del norte de Israel, en pleno siglo XX, Tzfat. Aislada en la ladera de una montaña a 900 metros de altitud, es un lugar que parece tocar las estrellas. Desde el siglo XVI, Tzfat ha sido el corazón del misticismo judío, la Cábala, un refugio sagrado para las almas que buscaban acercarse a los secretos de lo divino, lejos del ruido del mundo. En esta ciudad envuelta en niebla, vivió un sabio que pasó toda su vida en reclusión, descifrando el lenguaje de Dios. Su nombre era Eliezer ben Solomon. No le gustaba aparecer en público. Su nombre y la asombrosa sabiduría que poseía solo se transmitieron en secreto a un pequeño círculo de discípulos autorizados, como si se tratara de una reliquia frágil y sagrada. No era un simple estudioso de la religión, era un criptógrafo de lo divino, un hombre que dedicó su vida a explorar las profundidades de la Torá, donde creía que se ocultaba, como un código, el plano maestro que Dios usó para crear el universo. La Cábala, que él estudiaba, se basa en el árbol de la vida, un sistema que explica la esencia de Dios y el orden del universo a través de 10 esferas sagradas de luz llamadas Sefirot. Pero Eliezer ben Solomon no se quedó en la superficie de este conocimiento. Se adentró en un territorio más profundo y peligroso. Era un maestro de la gematría, un método que convierte cada palabra y frase de las Escrituras en números para interpretar la intención divina oculta en ellas. Además, se dice que alcanzó un dominio sin igual del Zohar, el texto más profundo y complejo de la Cábala, a través del cual podía trascender la barrera del tiempo y leer los eventos del pasado, presente y futuro como si fueran un único y vasto tapiz. Para él, las Escrituras eran un organismo vivo, un espejo que reflejaba simultáneamente el presente y el futuro. Creía que todas las leyes del universo y todos los puntos de inflexión de la historia humana estaban grabados en ellas, como un código sofisticado. Sus discípulos creían firmemente que poseía la sagrada y temible habilidad de descifrar este gran plan cósmico escrito en el lenguaje de Dios. ¿Por qué tuvo que vivir en reclusión toda su vida? Quizás porque el futuro que había vislumbrado era demasiado pesado y posiblemente demasiado peligroso para que el mundo lo soportara. Sabiendo que su conocimiento era una clave crucial para la evolución espiritual de la humanidad, selló este secreto hasta que llegara el momento adecuado. Finalmente, antes de dejar este mundo, legó a algunos de sus discípulos varias profecías importantes sobre el futuro de la humanidad. Sorprendentemente, sus predicciones no se centraban en las dos superpotencias que competían por la hegemonía mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética, ni en los conflictos de Oriente Medio. Su mirada trascendía todo ese caos para fijarse en la mayor crisis espiritual que enfrentaría la civilización humana y en el único e inesperado rayo de luz que permitiría superar esa desesperada situación. Y como el lugar donde nacería esa luz, señaló sin dudarlo a una pequeña nación en el continente americano, una tierra considerada periférica en la historia. ¿Qué fue lo que vio? ¿Por qué profetizó que no sería Jerusalén, con su sabiduría milenaria, ni Roma o Washington, centros de la civilización mundial, sino esa pequeña nación en el corazón de América, la que se convertiría en el nuevo epicentro de la salvación humana? Antes de armar el impactante rompecabezas del
Destino de México, señalado por Eliezer Ben Solomon. Debemos verificar con objetividad cómo otras piezas que él nos dejó encajaron perfectamente en el mundo real. Para comprender el peso de su profecía, es necesario confirmar que sus otras predicciones no fueron meras conjeturas, sino una visión espiritual que penetró a través de las épocas. En los memorandos secretos que escribieron sus discípulos, se conservan algunas profecías específicas que asombraron al mundo. La más notable es un registro que dejó a principios de la década de 1980, en el apogeo de la Guerra Fría, cuando el mundo estaba inmerso en una carrera armamentista nuclear. En medio de una competencia militar sin precedentes, la humanidad mantenía una paz precaria basada en la terrible idea de la destrucción mutua asegurada. El gran oso y el águila se muestran las garras, pero su poder no dividirá el mundo. Pronto, una gran barrera construida por manos humanas se derrumbará. Pero observen con atención, no es una barrera de hierro que caerá por las armas o los tanques. Es la barrera de la desconfianza, erigida durante décadas en los corazones de los hombres. Cuando ese frío muro de desconfianza sea derribado por el ardiente anhelo humano, los hermanos que fueron esclavos de la ideología se reencontrarán en una plaza para abrazarse y bailar. Esta profecía, que nadie podría haber imaginado en ese momento, se cumplió con precisión el 9 de noviembre de 1989. Durante la emotiva escena histórica de la caída del muro de Berlín. Él no hizo un análisis político o una predicción militar. Detectó espiritualmente que la energía reprimida de las almas que anhelaban la libertad había alcanzado un punto crítico insostenible. Lo que vio no fue la caída de un telón de acero, sino la de una cortina que aprisionaba el alma humana. Pero lo que demuestra su visión de una manera aún más escalofriante es su segunda advertencia, dirigida a la época en que vivimos hoy. En un tiempo en que las computadoras ni siquiera se habían popularizado y el concepto de red era vago, advirtió lo siguiente: pronto, una telaraña invisible que cubrirá densamente el mundo aparecerá y penetrará en los hogares de todos, y, más aún, en la palma de la mano de cada persona. A través de esa telaraña, la humanidad obtendrá el conocimiento más vasto de la historia. La humanidad se volverá tan erudita que creerá haberse convertido en un dios. Pero es después de este pero cuando su profecía revela su verdadero peso. Pero cuanto más se desborden los ríos del conocimiento, más se secarán los manantiales de la sabiduría. Cuanto más sepan las personas, más profundamente se aislarán. La humanidad creerá estar más conectada que nunca dentro de esa telaraña, pero en realidad, el alma de cada uno estará más aislada que nunca. En medio de la inundación de conocimiento, seremos los seres más sedientos y en la plaza de la comunicación, los más solitarios. Esto describe con una precisión asombrosa la aparición. Pero lo más aterrador es la segunda parte, la visión de esa paradoja. El conocimiento abunda, pero la sabiduría se agota. Cuanto más conectados, más aislados. Vivimos en el centro de esta profecía. Con un solo dedo podemos acceder al conocimiento del universo, pero hemos perdido la sabiduría fundamental sobre cómo vivir, sobre quiénes somos. Rodeados de innumerables amigos y seguidores en las redes sociales, sentimos la soledad más extrema. En medio de la avalancha de información,
perdemos la capacidad de discernir la verdad y navegamos a la deriva, atrapados en la telaraña invisible de los algoritmos. Estas profecías demuestran claramente que Eliezer en Solomon no era un simple soñador. Era un observador que a través de la sabiduría mística de la Cábala podía leer las grandes corrientes espirituales que fluyen bajo la superficie de los tiempos, el gran flujo de la conciencia humana. La mirada de Eliezer ben Solomon, que señaló con asombrosa precisión los acontecimientos del pasado, se dirige ahora al corazón del futuro que la humanidad enfrentará, no a la realidad del aquí y ahora en la que ya estamos inmersos y que nos esforzamos por ignorar. Su última profecía, antes de hablar de esperanza, advierte sobre un túnel oscuro y arduo que toda la humanidad deberá atravesar. Él llamó a este período la era de la oscuridad espiritual o la era del gran vacío. No es una distopía de un futuro lejano. Es el retrato más nítido del siglo XXI, de la época en que vivimos. Según su profecía, la humanidad alcanzará una prosperidad material sin precedentes en la historia. La ciencia y la tecnología avanzarán de manera deslumbrante, desafiando los límites de lo que se consideraba el dominio de Dios, como la creación de vida y las barreras del espacio-tiempo. El ser humano caerá en la inmensa arrogancia de creer que finalmente puede poseer, controlar y predecir todo en el mundo. Justo en ese momento cumbre, la humanidad se enfrentará a la idolatría más peligrosa y sutil de la historia. Ese ídolo no es una figura de piedra o madera como en la antigüedad. No está en el cielo. Ese ídolo, señaló, es uno mismo y los valores numéricos y materiales que uno mismo ha creado. Se cuenta que Eliezer ben Solomon advirtió a sus discípulos sobre esta nueva idolatría, citando un pasaje de las Escrituras. He aquí que llegará el día en que la humanidad se postrará ante el becerro de oro que ella misma ha forjado. Sus ojos estarán cegados por el brillo del oro, y sus oídos no escucharán el susurro de la verdad. Ese becerro de oro se manifestará a veces en forma de riqueza, a veces en forma de poder, a veces en forma de fama y popularidad. Pero el becerro de oro más temible y colosal que aparecerá en esta era es el propio ego humano que se adora a sí mismo. El hombre se creerá un Dios y adorará como único bien sus propios deseos, placeres y la autoafirmación de su existencia. Su profecía atraviesa con precisión las dolencias de la sociedad moderna. Considerarán como único valor acumular más alto, correr más rápido y poseer más. La dignidad de la vida se calculará en números. El salario anual, los metros cuadrados del apartamento, la cilindrada del coche, el saldo de la cuenta bancaria y el número de seguidores en las redes sociales se convertirán en la prueba y el sustituto del valor existencial de una persona. Los valores del alma, como el amor, la compasión y la piedad, serán degradados a meros instrumentos de intercambio o tachados de insensatez por ser incalculables. La sabiduría y la introspección para escuchar la voz interior serán despreciadas por considerarse improductivas. El hombre mismo se opondrá y destruirá el orden de la vida que Dios creó, diciendo, y vio que era bueno, y creará un mundo maligno que adora únicamente la eficiencia, la competencia y el caos del crecimiento infinito. Esta profecía va más allá de una simple crítica al materialismo. Es una advertencia de que la dirección fundamental de la civilización humana va en contra de la providencia divina, es decir, del orden fundamental del universo.
La gente dejará de soñar con la eternidad mirando las estrellas del cielo y se volverá adicta a los placeres efímeros que muestra la pequeña pantalla en sus manos. Quedarán atrapados en la telaraña invisible de su segunda profecía, es decir, en la prisión de videos estimulantes e información sesgada recomendada por algoritmos, y perderán la noble capacidad de pensar y juzgar por sí mismos. Los lazos comunitarios se desvanecerán, y cada individuo, aislado como una isla atomizada, luchará por sobrevivir en una constante ansiedad y competencia infinita. La mayor tragedia de esta era, según Eliezer Ben Solomon, no es la carencia en la pobreza, sino la carencia absoluta en la abundancia. Es decir, tenerlo todo, pero haber perdido la respuesta fundamental a por qué vivimos. ¿Cuál es el sentido de la vida? Una era en la que la materia abunda como nunca antes en la historia, pero el alma está más hambrienta. Las redes de conexión son densas, pero las relaciones humanas están más rotas. El conocimiento explota, pero la sabiduría ha desaparecido. Este es el verdadero rostro de la era del gran vacío que él vio. Esta oscuridad espiritual no se limita a una región o cultura específica. Como predijo, a través de la telaraña invisible, este virus del vacío se extenderá por todo el mundo en un instante y devorará a toda la humanidad. Y en medio de esta profunda oscuridad y confusión, en este inmenso vacío, la humanidad perderá por completo la capacidad de salvarse a sí misma. Justo en ese momento de desesperación, cuando todo parezca perdido, cuando la vieja era comience a derrumbarse, incapaz de soportar sus propias contradicciones, será entonces cuando comenzarán los preparativos para un nuevo comienzo, profetizó Eliezer Ben Solomon. Así como la luz del alba se anhela con más fuerza, cuando la oscuridad de la noche es más profunda. Este extremo vacío espiritual es precisamente el telón de fondo histórico inevitable para la aparición de un nuevo Salvador, de una nueva luz para una nueva era. Él explica que esto no es el fin, sino el comienzo de un gran parto, el fin de una era vieja y enferma, y el anuncio del nacimiento de una nueva. Predijo que aparecerían en el mundo varias señales claras que anunciarían el colapso de esta vieja era y la inminente llegada del Salvador. Estas señales no son de un final, sino señales intensas que abren una nueva era. La primera señal es que el fuego del cielo cruzará las fronteras de la tierra y la sangre de la tierra correrá como ríos. Esto significa que los conflictos entre naciones, pueblos, ideologías y religiones alcanzarán un punto crítico y explotarán. El odio y la confrontación, que ya no pueden resolverse con los métodos del pasado, estallarán en todo el mundo. Esto no se refiere solo a las guerras convencionales por territorio. Significa que el fuego del cielo, es decir, drones y misiles para apoderarse de recursos, cruzará las fronteras, que la guerra en el ciberespacio invisible destruirá la realidad y, sobre todo, que la llama del odio sembrada en el corazón humano quemará toda razón. La sangre de la tierra es el sacrificio de los inocentes, las lágrimas que la humanidad derrama por no poder soportar su propia división. La segunda señal es que una plaga invisible cubrirá el mundo. La plaga de la que habló Eliezer Ben Solomon incluye, por supuesto, las enfermedades físicas. Una pandemia que aterrorice al mundo aislará físicamente a las personas y las llevará a la muerte. Pero él advirtió
de una plaga aún más terrible. Dijo: proliferará la plaga de la desconfianza y la división, que no enferma el cuerpo del hombre, sino su alma. Las enfermedades del cuerpo pueden superarse algún día con vacunas, pero las del alma no. El vecino desconfiará del vecino. Incluso la familia dudará entre sí. Y la sociedad, con la frontera entre la verdad y la mentira desdibujada, gemirá bajo una división y un odio extremos. La gente se considerará mutuamente como enemigos potenciales, y la comunidad, habiendo perdido su inmunidad, se pudrirá desde dentro. Este es un cáncer del alma más fundamental y letal que el cáncer del cuerpo. La tercera señal es que la sabiduría de las generaciones se interrumpirá. Los jóvenes, sin saber qué camino tomar, vagarán por el mundo con la mirada vacía. Y los ancianos, en lugar de compartir la sabiduría que poseen, la ocultarán en silencio. Esto significa que más allá del conflicto generacional, se romperá la transmisión de la sabiduría acumulada por la humanidad, ese eslabón conector. La experiencia y la visión que provienen de los años serán menospreciadas y tachadas de anticuadas con una sola palabra despectiva. Por el contrario, la pasión y la nueva sensibilidad de los jóvenes perderán el rumbo y se manifestarán en una ira destructiva o naufragarán en los placeres efímeros recomendados por los algoritmos. La lámpara de la sabiduría que debería guiar a la sociedad se apagará y la generación que debería cargar con el futuro perderá el camino en la oscuridad. Finalmente, señaló como señal que la tierra y el cielo perderán su forma original y gemirán. La tierra temblará con furia y dolor, exhalando un aliento ardiente, y el agua abandonará su cauce para devorar los asentamientos humanos. El cielo ya no mostrará una luz clara, el orden de las estaciones se romperá, y el entorno se volverá hostil para la vida. Esta es una advertencia escalofriante que nos recuerda la devastadora crisis climática y el aumento sin precedentes de los desastres naturales que presenciamos hoy. Quizás sea la última señal de auxilio que la Tierra, Gaia, envía en respuesta a la interminable codicia y al vacío espiritual de la humanidad. Un esfuerzo por purificarse a sí misma. Eliezer Ben Solomon enfatiza repetidamente que estas 4 terribles señales no son una maldición o un juicio unilateral de Dios sobre la humanidad. Más bien, explica que son el proceso inevitable de colapso de un mundo viejo y enfermo que no puede soportar el peso de sus propias contradicciones, de su gran vacío, y que son como las grandes contracciones de un parto que deben experimentarse para que nazca una nueva vida, una nueva era. En el apogeo de todo este caos, dolor y desesperación, justo en el momento en que la humanidad se desespere por no poder encontrar ni un solo rayo de esperanza por sus propios medios, la mirada de la profecía se dirigirá finalmente a una nación lejana en el continente americano, que parecía la más alejada del centro de todo el caos, México. Mientras todas las miradas se dirigían a Roma o Jerusalén, centros históricos, o a las potencias de la época, como Washington o Pekín, su dedo señaló en la dirección opuesta, hacia esa nación, considerada un polvorín mundial y una tierra olvidada. Su profecía fue firme y clara. Sobre las cenizas del viejo orden mundial derrumbado, el pastor que levantará a la humanidad, el nuevo sabio que guiará por el camino de la sabiduría perdida, aparecerá en la tierra donde el águila devoró a la serpiente. No llevará la corona de un gobernante. No codiciará el oro de los ricos,
y revelará su luz silenciosamente entre la gente más común. La tierra de la que proviene es un hogar de almas forjadas en una larga adversidad y purificadas por un profundo dolor. Muchos de sus discípulos, conmocionados, preguntaron en este punto, ¿por qué precisamente allí, Rabino? ¿Cómo es que la persona que cambiará el destino del mundo aparecerá no en el centro de la civilización humana, sino en esa tierra herida, dividida y en conflicto? La respuesta de Eliezer ben Solomón no se basa en la política o la economía, sino en la profunda cosmovisión de la Cábala. Explicó una energía especial acumulada durante miles de años por la combinación de la ubicación geográfica y la historia espiritual de un pueblo, no por el poder material visible. Primero, México es geopolíticamente un crisol espiritual. Según él, es un punto singular de energía en el planeta donde las fuerzas más grandes chocan. Es el único lugar donde la energía del águila del norte y la energía de la serpiente emplumada del sur han chocado y se han enfrentado durante cientos, miles de años. Él llamó a este punto un crisol espiritual. Según los principios de la Cábala, el diamante más duro y puro nace bajo la presión más severa y poderosa. Paradójicamente, en medio del conflicto y el caos más extremos, puede gestarse la energía de la armonía más grande. Es la paradoja del universo, donde la llama más ardiente nace del hielo más frío. Este lugar es un punto de equilibrio de poder, el ojo del huracán espiritual, donde un nuevo orden está destinado a surgir. Segundo, y esta es la razón más importante y profunda, reinterpretó desde una perspectiva espiritual los miles de años de sufrimiento del pueblo mexicano. Dijo que este sufrimiento es una energía única grabada en el alma del pueblo mexicano, intraducible a otros idiomas. El mundo puede malinterpretar este sentimiento como simple resentimiento, tristeza, ira o resignación. Pero Eliezer vio el inmenso activo espiritual que se esconde bajo esa superficie. Dijo que este sentimiento no es una acumulación de tristeza, sino el resultado cristalizado de un gigantesco esfuerzo espiritual, por internalizar y sublimar la opresión y el dolor sufridos durante milenios. Una historia de innumerables conquistas, colonizaciones, revoluciones y una pobreza persistente, pero que nunca se doblegó, abrazando y soportando todo ese dolor. Este fue un proceso de forja, una alquimia que refinó el alma de toda la nación. En el fuego de este terrible dolor y tristeza, el alma de los mexicanos llegó a comprender la esencia del sufrimiento más profundamente que cualquier otro pueblo del mundo. Y es aquí donde ocurre la gran alquimia espiritual. Solo el alma que ha experimentado el dolor más profundo puede empatizar más profundamente con el dolor de los demás. Eliezer vio que cuando este sufrimiento se sublima, puede transformarse en una energía de purificación más poderosa que cualquier otra en este mundo, en la compasión suprema. Esto, dijo, es la forma completa de Gesed, uno de los atributos más grandes de Dios según la Cábala, es decir, la misericordia. Occidente, sumido en un gran vacío en la cima de la civilización material, y las grandes potencias, adictas a la lógica del poder, nunca podrán poseer esto. Este activo espiritual, que no se puede obtener con dinero ni con fuerza militar, es, según él, la cualidad más esencial que necesitará el Salvador para terminar con la era de la oscuridad espiritual y abrir una nueva era. Que el más grande sanador,
nazca de la tierra más atormentada. Esa era la providencia del universo que él vio. Su profecía continúa ahora, con la descripción concreta del Salvador que aparecerá en esa tierra purificada por la adversidad. La humanidad, en sus momentos de desesperación, siempre ha imaginado a un Salvador. Un héroe con poderes sobrehumanos que surca los cielos, un revolucionario que cautiva a las masas con su elocuencia, o un líder religioso rodeado de un aura divina que realiza milagros. Pero el Salvador en la profecía de Eliezer se acerca a nosotros con una imagen completamente opuesta a todas esas. Aparecerá de la manera más ordinaria y discreta, como una flor silvestre que brota en el lugar más humilde. Su apariencia será tan común que no se diferenciará de un comerciante en el mercado, ni de un campesino que ara la tierra. No vestirá ropas lujosas, ni anhelará fama o poder. Su nombre no será conocido en el mundo, y no alzará la voz para darse a conocer. No será rico ni poderoso, sino que vivirá como un vecino de los más afligidos en la era de la oscuridad espiritual, los pobres y los marginados, y compartirá su sufrimiento desde la más absoluta cercanía. El mundo no reconocerá su grandeza a primera vista. Incluso al pasar a su lado, al conversar con él, es posible que no se den cuenta de quién es. Pero su interior albergará una profundidad y una luz incomparables con nadie en el mundo. Solo los espiritualmente despiertos, aquellos que conserven un corazón puro en medio del gran vacío, podrán percibir su verdadera naturaleza. La profecía describe sus características internas, la esencia del poder divino que posee, a través de los conceptos clave del árbol de la vida de la Cábala. Primero, sus ojos serán como el mar que contiene toda la tristeza del mundo. Esto es la misericordia. Su mirada tendrá una profundidad que parece atravesar no solo la vida de un individuo, sino toda la historia de sufrimiento de la humanidad. Pero en el fondo de ese profundo mar de tristeza hay un manantial inagotable de compasión y misericordia. Solo con encontrarse con él, las personas sentirán un consuelo absoluto, como si sus heridas más profundas y sus secretos más oscuros no fueran juzgados, sino comprendidos y aceptados. Segundo, su voz llevará el peso del silencio. Esto es la fuerza de la verdad. No hablará mucho, pero cada palabra que pronuncie tendrá el poder de penetrar el núcleo de la verdad. Ante sus palabras, todas las mentiras y la hipocresía del mundo, las ilusiones creadas por la era de la oscuridad espiritual, perderán su fuerza y se derrumbarán por sí solas. Por eso, aquellos con corazones falsos, llenos de vanidad y deseo, temerán el poder de su silencio, que calma todo el ruido del mundo, y tratarán de evitarlo instintivamente. Tercero, su sola presencia es un equilibrio y una armonía perfectos. Esto es la belleza. Como Tiferet, el centro del árbol de la vida de la Cábala, él es el centro de equilibrio que armoniza todos los extremos. Posee un amor infinito, pero no olvida la firmeza ante la injusticia que va en contra de la verdad. Posee una profunda sabiduría, pero no pierde la humildad de escuchar atentamente la pregunta de un niño. Solo con su caminar, con su estancia, las energías extremas a su alrededor se estabilizarán. Lo dividido se unirá, y las personas redescubrirán la bondad innata que habían olvidado. El verdadero poder de este Salvador, que oculta su grandeza en la normalidad, no es un milagro físico que cambie el mundo. Se manifiesta en la sanación y unificación de la conciencia dividida de la humanidad. Su mayor habilidad
Es la sabiduría de la integración, que vuelve a conectar todo lo que la civilización moderna ha separado: la ciencia y la espiritualidad, la materia y el espíritu, el ser humano y la naturaleza, y sobre todo, el yo y el tú. Entonces, ¿cuál es su papel final? No es un solucionador que resolverá todos los problemas en lugar de la humanidad. No es un juez que juzgará a la humanidad, ni un gurú que exija obediencia ciega. Su papel final es ser un guía y un catalizador que abra el camino para que la humanidad pueda salvarse a sí misma. En términos de la Cábala, esto significa el Tikkun Olam, la restauración del mundo quebrantado. No viene a salvar el mundo, sino a despertar al Salvador que duerme en el interior de cada uno de nosotros. Nos recordará que en el interior de cada ser humano se esconde una chispa divina, que simplemente está cubierta por el polvo de la era de la oscuridad espiritual. Inspirará a cada uno a reavivar esa chispa para que se convierta en una pequeña lámpara que ilumine la oscuridad del mundo. No es un héroe único que salvará al mundo, sino la primera gran llama, el centro de resonancia que hará que toda la humanidad se convierta en protagonista de la salvación. Aunque el Salvador aparezca en tierra mexicana, si el mundo no está preparado para reconocerlo y aceptar su mensaje, esa gran luz de salvación podría brillar sola en la oscuridad y desvanecerse. Es posible que la humanidad, cegada por la era de la oscuridad espiritual, no reconozca la luz y, en cambio, la persiga. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esta profecía no es un fatalismo que nos invite a esperar pasivamente un futuro predeterminado. Es una opción que se nos presenta, una invitación para cruzar hacia una nueva era. Esta profecía no exige acciones grandiosas ni una fe ciega. En cambio, enfatiza la preparación interior que cada uno debe practicar en su propia vida, es decir, las 3 llaves de oro que abren la nueva era. Eliezer lo comparó con la tarea de preparar el propio recipiente. Para poder contener el agua clara de la nueva era, primero hay que vaciar y limpiar el propio recipiente, lleno de cosas viejas y sucias. La primera llave es practicar el vaciado en lugar del llenado. Esto significa liberarse de los incesantes deseos materiales y la avidez de posesión que impone la era del gran vacío. Es necesario un entrenamiento consciente para abandonar la codicia de tener más, la ambición de ascender a puestos más altos y el afán de exhibición para ser reconocido por los demás. Mientras el espacio del corazón esté lleno de estas cosas vanas, no habrá lugar para que entre la sabiduría de la verdad. La segunda llave es asentar tu vida sobre la verdad. Esto incluye desde no mentirse a uno mismo en la vida cotidiana hasta el coraje de no guardar silencio ante la injusticia social. Ser honesto con uno mismo, sincero con los demás y buscar la justicia en la comunidad son la base de un recipiente limpio. Quien vive una vida falta de verdad no podrá soportar la luz de la verdad que traerá el Salvador, es decir, el poder de Geburá, y se esconderá por sí mismo en la oscuridad. La tercera llave es mirar el dolor del prójimo. Así como la cualidad más esencial del Salvador es la profunda compasión que abraza el sufrimiento del mundo, la persona preparada para recibirlo también debe tener un corazón que empatice con el dolor de los demás. Hay que abandonar una vida egoísta que solo busca el propio éxito y bienestar, y vivir una vida que ofrezca amabilidad y ayuda desinteresada a los débiles y marginados del entorno. Este corazón compasivo será el único oído capaz de entender el lenguaje del alma. En conclusión, la profecía de Eliezer ben Solomon
no tiene como objetivo infundirnos miedo o terror. Las señales que aparecerán en el mundo no son el anuncio del fin, sino el sonido de las contracciones de un nuevo comienzo. Su profecía no nos dice que esperemos pasivamente a un Salvador. Más bien, es el mensaje de esperanza más poderoso, que nos insta a prepararnos para recibir la gran era de la salvación, practicando una pequeña salvación en nuestras propias vidas. La mejor manera de esperar al Salvador es convertirnos nosotros mismos en una pequeña salvación. El Salvador no es un héroe que cambiará el mundo solo, sino la primera llama que conectará los corazones de innumerables personas preparadas con estas 3 llaves para abrir juntos un nuevo mundo. Nadie sabe si su profecía se cumplirá, ni cuándo, ni cómo. Pero una cosa es segura. Su mensaje no es una historia mística de un futuro lejano, sino algo que comienza en la encrucijada de nuestras vidas hoy, en nuestras elecciones en este preciso instante. El tipo de mundo que recibiremos podría depender, en última instancia, de la elección y la práctica de cada uno de nosotros. Si hay alguien en quien estás pensando, compártelo en los comentarios. Gracias por sintonizar Memories Horizon.